Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Medicina para Vivir 100 años, este programa dedicado a la salud, la calidad de vida, la longevidad. Y me acompaña como siempre el doctor Adrián Jaime. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, Martín, como siempre. Un placer para mí que estemos compartiendo el programa. Igualmente. Y hoy vamos a hablar de un tema que han propuesto nuestros televidentes, nos escribieron al mail del programa, pidiéndonos cómo mantener el cerebro sano, cómo hacer que el cerebro no envejezca y siempre, de alguna manera, ser joven cerebralmente. Me encanta ese concepto y te lo tomo para otro programa. Vamos a hacer otro programa desde ese lugar para el cerebro. Sí, es un tema muy recurrente el cerebro, porque tiene que ver mucho con la autonomía funcional de los pacientes. Un paciente que va cumpliendo años, que va teniendo determinadas patologías y que va notando un deterioro en su atención, en su concentración, en su memoria, en su capacidad de toma de decisiones, de producción, o que está agotado mentalmente. O una escala mayor, pacientes que comienzan con procesos de demencia, de Alzheimer, de Parkinson, de depresiones. ¿Cómo actuamos con esos cerebros para que mantengan vitalidad, para que mantengan energía, para que no aumente su deterioro? Desde este paradigma, de este programa, no nos vamos a enfocar en la patología, en la enfermedad, sino en cómo logramos bienestar, cómo provocar, producir, generar bienestar. Hablamos muchas veces, creo, del cerebro, y ya hablamos del descanso, hablamos de la alimentación, hablamos del sueño para el cerebro, hablamos de estimular el cerebro por medio del ejercicio, del movimiento. Hablemos hoy de cómo se afecta un cerebro, más allá de... Hay ciertas enfermedades. Tomemos, por ejemplo, las que la gente le tiene más miedo, ¿no? Las enfermedades cerebrales como las demencias, como el Parkinson, como el Alzheimer, como las depresiones. Son enfermedades que muchas veces no se producen en el cerebro, ¿sí? Eso como para que hagamos hoy un enfoque diferente del problema y de la patología y de la problemática del cerebro y cómo mejorarlo. Muchas veces estas enfermedades que se producen en el cerebro no están iniciadas en el cerebro. O sea, es que hay una barrera que se llama barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una barrera de protección entre nuestro cerebro y nuestro sistema circulatorio, ¿sí? Esa barrera de protección es impermeable y es lo que le permite al sistema nervioso central, a nuestro cerebro, estar libre de sustancias, de toxinas o de radicales libres que puedan afectar a nuestro cerebro. Es un mecanismo de protección que nuestro organismo tiene para no ser atacado por sustancias que puedan provocar algún desajuste en el cerebro y enfermarlo. Ahora, esta barrera hematoencefálica, de la que no estamos acostumbrados al nombre, claro, después de los 40, 45 comienza a deteriorarse, empieza a ser permeable. Y empiezan a pasar sustancias que antes no pasaban desde la sangre a este lugar, a este espacio donde habita el cerebro. Estas sustancias que tienen que ver con radicales libres, con lipofuxinas, con desechos tóxicos, empiezan a promover cambios en el ADN celular de nuestras neuronas. Y cuando estos cambios se producen, nuestras neuronas tienen cierta capacidad de reparación, cierta capacidad de regeneración, pero también tiene sus limitaciones y comienzan las enfermedades. Muchas veces en forma directas y muchas veces en forma indirectas. Estas sustancias que antes no pasaban porque esta barrera era implacable y ahora pasan, estimulan a que ciertos genes se expresen. Algún gen de algún tipo de demencia, de Parkinson. Y eso produce una cascada de reacciones químicas, inflamatorias, de déficit de sustancias, de neurotransmisores o de exceso de sustancias tóxicas que producen más enfermedades. Lo que percibe el paciente son síntomas. El paciente no sabe cuál es la enfermedad. Ese nombre y apellido se lo pone un médico. Claro. En este caso un médico clínico, un médico neurólogo. Lo que siente el paciente es que le falla la memoria, la atención, la concentración. Pero el cerebro no solamente maneja lo cognitivo, maneja la parte sensitiva
y puede un paciente empezar a sentir sensaciones de dolor, hormigueo, temperatura, empieza a sentir déficit motores. Hay patologías que ahora están un poco más de moda, ¿no? Esclerosis múltiple, el ELA, enfermedades que se llaman desmielinizantes. El sistema nervioso central se conecta con nuestro cuerpo con cables, literalmente son cables, y estos cables tienen una vaina que los recubre que se llama mielina, que es como el cable. Ese cable se va pelando y se producen estos cortocircuitos que provocan alteraciones en nuestro organismo, alteraciones musculares, alteraciones sensitivas, alteraciones de diferentes tipos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces cuando el paciente comienza a sentir síntomas o signos de enfermedad neurológica o enfermedad neurológica crónica y cree que es un proceso únicamente cerebral, actúa bajo el mismo paradigma de muchos médicos que somos pedazólogos. Creemos que ese pedacito es el que está fallando, cuando muchas veces no. Hay otros sectores de nuestro cuerpo que están interactuando, hay barreras que no están trabajando bien y es un proceso fluido donde ese mecanismo de degeneración es crónico y es permanente. Y esa patología no solamente se hace más larga, sino que empeora año a año un grado. Y no solamente el tratamiento, al hacerlo específicamente, no es efectivo, sino que es inconsistente porque la falla está antes, previo de que la falla ocurra en la neurona. Adrián, antes que me sigas explicando todo esto, me gustaría que me recomiendes Plan Revitalizante. Dale. Mira, en Plan Revitalizante tenemos un plan de tratamiento, un plan de abordaje con reconstituyentes y revitalizantes celulares, 21 veces más potentes que los antioxidantes habituales y con la capacidad de estimular a que el propio organismo genere procesos de regeneración, reparación y revitalización celular independientemente de lo que es la enfermedad de un paciente. Plan Revitalizante te lo recomiendo, Ultravital. Este es el Plan Revitalizante Premium del Dr. Adrián Jaime. 4 veces más potente, metabólico general para mantenerte en forma, anti-age y regenerativo por excelencia. Gracias al plan energético del Dr. Adrián Jaime, siento más vitalidad, siento más energía, mayor claridad mental y me sigo manteniendo en forma. Este es el Plan Revitalizante Premium del Dr. Adrián Jaime, el plan de vitalidad para disfrutar tu vida. Y seguimos en Medicina para Vivir 100 años y estábamos hablando con el doctor Adrián Jaime del cerebro y cómo desintoxicarlo, ¿no? Cómo evitar esas enfermedades autoinmunes, degenerativas, que tanto miedo nos dan a todos, ¿no? Sí, sí. Estas patologías que en general, cuando se trata del cerebro, son crónicas, son degenerativas, van empeorando, no mejorando. Muchas veces decíamos no tienen que ver con el cerebro en sí, muchas veces tiene que ver con lo que hoy hablamos, por ejemplo, es la barrera hematoencefálica. Estas barreras que impiden que la toxicidad del cuerpo, de la sangre, pase al ambiente donde habita el cerebro. Esa barrera indefectiblemente se deteriora con la edad, no hay forma de nutrirla y que no se deteriore, o es algo que va a pasar y lo que hay que hacer es tener el cuerpo desintoxicado para que no afecte el cerebro. Las dos cosas. Hay que tener el cuerpo desintoxicado para que no pase, pero no es que es irrecuperable la barrera hematoencefálica. El cuerpo siempre, desde este concepto, vamos a tomar el cuerpo como un objeto absolutamente dinámico, cero mecanicista. El cuerpo humano es una máquina permanente de regenerarse, para bien o para mal, es dinámico. Todo el tiempo está cambiando, transformándose, mutando, muriendo y renaciendo. Es decir, en este mismo momento una célula hepática tuya está muriendo y en 3 meses está regenerándose. Todo es así todo el tiempo. No obstante, el paso de los años y del estrés oxidativo hace que esta renovación sea alterada. Hay nuevas células, pero más envejecidas. Hay nuevas células, pero con menos recursos. Hay menos células, pero menos vitales. Entonces, ¿esta barrera hematoencefálica podemos recuperarla? Sí, claro que podemos recuperarla. ¿Podemos renutrirla? Sí. ¿Podemos mejorar su permeabilidad? Claro. Y podemos aparte mejorar, vos lo dijiste, si yo tengo una barrera
que evita que las sustancias tóxicas del cuerpo pasen al cerebro y me enfermen el cerebro y termine con una demencia, un Parkinson o un trastorno cognitivo de memoria, de concentración. Puedo trabajar sobre la intoxicación del cuerpo para que estas sustancias no existan y no tengan que pasar por esa barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué es importante para que hablemos de la salud de la barrera hematoencefálica? Mira, hay algo que repetimos mucho. El sueño es fundamental para la barrera hematoencefálica. Cuando nosotros dormimos, se producen 3 sustancias reparadoras de esta barrera. Entonces, dormir ayuda. Segundo, hay un elemento que destruye la barrera hematoencefálica, que es el alcohol. El alcohol, cuando es procesado en nuestro cuerpo, es un elemento muy tóxico. El alcohol mataría la mayoría de nuestras células. Entonces, el hígado, el encargado de desglosar, de transformar este alcohol en otras cosas, en otras sustancias que te pueden emborrachar, pero no es el alcohol original que vos ingresaste al organismo que mataría ciertas células. Entonces, en una de las sustancias que se descompone, en una sustancia que se llama acetilaldehído. Esa sustancia rompe la membrana hematoencefálica. Entonces quiere decir que si yo tomo alcohol, por eso siento que me emborracho, porque pasa ese acetilaldehído al cerebro y esa droga es la que anestesia, es la que provoca los síntomas de una persona que está borracha. Esa sustancia rompe esa barrera. Si esa barrera está rota, se introducen otras sustancias tóxicas y esas otras sustancias tóxicas invaden mis neuronas y las pueden enfermar. Una variante que nadie tiene en cuenta, la inflamación. Las personas que están con enfermedad tienen fragilidad de la barrera hematoencefálica. Una persona no puede estar permanentemente enferma. La persona tiene que concurrir al médico y tratar de recuperarse de su enfermedad. Y algo esencial, y en lo que vamos a poner foco hoy, porque hoy venimos de la línea del cuerpo tomado como sistema y no como pedacito, no como el cerebro pedacito. Ese pedacito que se enferma de Alzheimer, de depresión, de demencia, de Parkinson. Lo vamos a ir viendo como un todo. Y vamos a hablar de la flora intestinal. Es decir, ¿qué tendrá que ver la flora intestinal con el cerebro, con la demencia? No, pero es fundamental por el sistema inmunológico, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por dónde entran nuestras toxinas? En general, por nuestro tubo digestivo. Las toxinas, que son drogas, medicamentos, alimentos procesados, etcétera, las ingerimos por boca. ¿Por dónde se absorben? Por el intestino. Este intestino tiene una permeabilidad a sustancias. Cuando esta permeabilidad no es buena, entran sustancias más tóxicas que las no tóxicas. ¿Y de quién depende de que esta permeabilidad sea buena? De la flora intestinal. De la microbiota, de microorganismos vivos que existen en estas mucosas y que hacen que esta barrera intestinal sea más o menos permeable al paso de la toxicidad hacia la sangre. Si entra mucha toxicidad a sangre, ya tenemos mucha más probabilidad de que esa sangre tóxica transcurra y pase, atraviese la barrera hematoencefálica. Y el día de mañana tengamos algún problema en el cerebro que se inició porque la flora bacteriana de nuestro intestino no estaba bien. Entonces, por eso cuando los médicos, sobre todo de revitalización, de medicina regenerativa, hacemos tanto hincapié en la flora intestinal, y esto antes se linkeaba solamente con la frecuencia en la que un paciente hacía caca, hoy tenemos estudiado científicamente que el 80% de tu sistema inmunológico está ahí, se ejecuta ahí, y gran parte de tu salud tiene su management en esa primera barrera. Después está la segunda barrera hematoencefálica y después tenemos los problemas. Entonces, cuando hablamos de problemas neurológicos crónicos, muchas veces tenemos que pensar en que no es el cerebro. Hay un sistema que se llama organismo, que hay una parte que se llama flora bacteriana y que hay un sistema que tenemos que cuidar como un todo, como un sistema integrado y dinámico y no como un pedazo estático, sujeto a que el neurólogo de turno, con la mirada por ahí sesgada, nos
nos lleve a un diagnóstico donde no nos deje posibilidad de tratamiento más allá de una o dos cosas. O sea que si nosotros desintoxicamos nuestro cuerpo y tenemos una alimentación correcta y todo lo que vos explicabas recién, tenemos muchas menos probabilidades de sufrir una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Por ejemplo, es tan simple como eso y te lo expliqué lógicamente paso a paso y casi dibujándote el caminito de por dónde entra esa toxina, qué es lo que ocurre, y lo mismo pasa en una articulación. Si yo consumo una toxina o una carne que está mal cocida y mi permeabilidad intestinal no está buena porque mi flora bacteriana no es buena, porque me alimento mal, porque mi estilo de vida no es bueno, y un parásito se mete, se introduce por la permeabilidad intestinal y se aloja en mi cerebro, en un músculo, voy a tener enfermedades que están descriptas, que surgieron ahí, pero que muchas veces no se nos ocurre pensar de que no son propias del pedacito que estamos estudiando. Del órgano en sí, sino que vienen por otro lado. Vinieron de otro lado y cuando no pensamos desde la lógica integrativa o de la lógica ampliada, nuestro espectro se minimiza y nuestra capacidad de acción se limita. Claro. No podemos hacer un diagnóstico amplificado porque nunca se nos ocurrió que un parásito podría entrar en nuestro sistema digestivo, alojarse en el cerebro y tener hoy un tumor que sale en una resonancia magnética que era un parásito que había ingresado por otro lado porque no pensamos en el sistema como sistema integrador. Hablando del sistema y del sistema inmunológico, a mí me gustaría que hables del plan revitalizante que también viene a ayudar al sistema inmunológico. Claro, ¿no? claro que sí, principalmente al sistema inmunológico. Plan revitalizante Ultra Vital, un plan de 90 días, de 3 meses, como lo era el de la doctora Aslan, un plan de reconstituyentes, revitalizantes y de anti-age. Estimular a que el propio organismo desintoxique, repare, regenere sus células. Optimizar tu calidad de vida. Plan revitalizante Ultra Vital. Este es el plan revitalizante premium del Dr. Adrián Jaime. 4 veces más potente, metabólico general para mantenerte en forma, anti-age y regenerativo por excelencia. Bueno, quiero agradecer al doctor Adrián Jaime por haberme hecho llegar este tratamiento revitalizante. Desde que lo estoy tomando realmente, mi vida se está convirtiendo en algo mucho más placentero. Me siento mucho mejor. Gracias, doctor. Este es el plan revitalizante premium del Dr. Adrián Jaime, el plan de vitalidad para disfrutar tu vida. Y seguimos con Medicina para Vivir 100 años. En este programa estamos hablando sobre el cerebro, sobre el sistema inmunológico y cómo evitar las enfermedades neurodegenerativas. Adrián, ¿por qué se provocan determinadas enfermedades neurodegenerativas y otras no? Porque una persona puede tener Parkinson y otra tiene Alzheimer y otra tiene demencia senil. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que afecta? ¿Son los genes que tenemos en nuestro cuerpo los que hacen que se dispare una enfermedad y otras no? ¿O tiene que ver con algo específicamente que genere esa enfermedad? Las dos cosas, Martín. Hay causantes que son muy directas de ciertas patologías. Si yo introduzco un virus específico que va a generar tal enfermedad en tu sistema nervioso central, va a generar esa enfermedad. Y por otro lado, existe algo que nosotros llamamos vulnerabilidad genética. Es decir, la medicina Ayurveda, una medicina hindú que tiene más de 6.000 años, dice los seres humanos somos como baldecitos que se van llenando de toxinas. Y cuando ese balde desborda, el balde no desborda en 360 grados, sino que desborda por áreas de vulnerabilidad. Entonces, lo que somos los seres humanos somos personas que se intoxican con diferentes sustancias que pueden partir desde lo físico o lo emocional, pero no desbarrancamos en 360 grados, sino que desbordamos de acuerdo a nuestra genética. Si nuestro desequilibrio se produce en un terreno, en un huésped, vamos a llamar al que porta la enfermedad como el huésped de esa enfermedad, que tiene una trayectoria genética de padres, abuelos, bisabuelos, con cierta vulnerabilidad, suponete, todos la rama paterna tuvo Alzheimer,
Bueno, esa genética probablemente esté presente en tu stock genético celular. Ahora, ese balde se tiene que llenar y ese balde tiene que desbordar. Si desborda, y será más probable que desborde por un Alzheimer y no por un infarto de miocardio. Si un paciente viene con ese stock de vulnerabilidad, será más probable que desborde por esa vulnerabilidad. Todos nacemos con ciertas vulnerabilidades. No es que el desequilibrio te va a provocar todo, o sea, te vas a enfermar de todo junto. No, yo te preguntaba básicamente esto, porque hace unos años atrás leí un estudio, por ejemplo, que el cigarrillo, el primer cáncer que trae es cáncer de vejiga. Cuando yo siempre estaba creído de que el cáncer de pulmón era el que tenía más que ver con el cigarrillo, porque uno está inhalando el humo, las toxinas, pero no, trae más cáncer de vejiga que cáncer de pulmón. Entonces te preguntaba, porque digo, bueno, tal vez la ingesta de alcohol puede traer más probabilidades de esto, Parkinson o más probabilidades de lo otro. Sí, en general las dos cosas. No tanto en lo neurodegenerativo, pero sí en lo oncológico. Vos trajiste el ejemplo, por ejemplo, del cáncer de pulmón y del cigarrillo y del cáncer de vejiga. En lo oncológico eso se ve mucho. Hay sustancias específicas, químicas, físicas o radioactivas que traen cánceres muy específicos. Hay hormonas que producen cánceres muy específicos, pero también, como es un sistema dinámico y ampliado, hay vulnerabilidades genéticas. Entonces hay personas que fuman, pero ese cáncer no se produce. Claro. Y hay personas que fuman poco y ese cáncer se produce en forma muy agresiva. Y hay personas que son fumadoras pasivas y se producen cánceres en formas infiltradas hiperagresivas. Es decir, la variación y la variabilidad va a depender siempre del huésped. Por eso es tan importante que no solamente nos dediquemos a la enfermedad, sino que veamos a la persona. Yo puedo saber el protocolo para tratar ese cáncer, pero hoy en día es indispensable, es necesario tener un protocolo para potenciar esa persona. Esa persona no es lo mismo que otra persona. Y si yo puedo potenciar a esa persona, además de actuar en contra de la enfermedad, estoy haciendo medicina revitalizante. Adrián, vos sabés que tenemos una sección que se llama Consultorio en Vivo. La gente nos envía su pregunta por WhatsApp o por Instagram o por el mail y nosotros las contestamos. Vamos a iniciar la sección. Y nos contactó una televidente, sobre todo pidiéndonos sobre Parkinson. Quería que nosotros hablemos de este tema porque tenía al padre enfermo. Así que bueno, esta es la pregunta que nos envió. Buenas tardes, hablo de Monte Caseros Corrientes, soy Dalila, estoy mirando el programa y mi consulta es la siguiente. Mi papá tiene Parkinson, él tiene su tratamiento, su medicación, pero es como que noto que su enfermedad va progresando lentamente, se le nota a él muchísimo. Y mi consulta es cómo mejorar su calidad de vida a pesar que tiene esa enfermedad. Muchísimas gracias. En primer lugar, cuánto felicito a Dalila la postura que toma. Ella dice, ¿cómo mejorar la calidad de vida de mi papá? Porque estamos hablando de una enfermedad, el Parkinson es una enfermedad neurológica, es una enfermedad crónica y es una enfermedad degenerativa. Da muchos síntomas. Principalmente los que conocemos son los síntomas motores. Cambia un poco la marcha del paciente, cambia el habla, cambia la facie, la expresión de la cara. Hay un déficit de algunos neurotransmisores en unos ganglios de la base del cerebro y hay una medicación para tratarla. Esta medicación de tratamiento no es una medicación curativa, pero es de tratamiento. Eso significa que nosotros podemos cronificar la enfermedad. La Dalila habla de avance de la enfermedad. Entonces, recordad todos los puntos que hablamos en nuestros programas, porque cuando hablamos en nuestro programa de la flora intestinal, o hablamos de la depuración, o hablamos de nuestro sistema inmunológico, no estamos hablando de eso, estamos hablando también del Parkinson. Acá vamos a ver un sistema integrado donde podamos hacer abordajes hacia nuestro sistema inmunológico para que esta enfermedad que es crónica y progresiva
sea crónica, pero no tan progresiva. Le damos tiempo a la ciencia de traernos tratamientos más específicos y más efectivos, y mientras tanto mejoramos, potenciamos su calidad de vida cuando logramos estimular a que esta persona no se asuste ante la enfermedad, no se paralice ante la enfermedad para que su sistema inmunológico esté bien. Esa persona tenga conciencia de lo que es estar alcalinizado, antioxidado, depurado. Esa persona tenga un buen día a día, una buena rutina diaria, su descanso, su actividad física y su alimentación balanceada. Y si puede, un abordaje de reconstituyentes que estimulen a que el propio organismo regenere procesos de vitalidad celular para que la enfermedad esté más frisada que avanzando mientras damos tiempo a una curación efectiva. Entonces vamos a tener un paciente que vive una vida normal, con una patología, esperando hasta que surjan nuevas moléculas, año a año en todos los congresos, y se produce una cura mientras mejoramos y trabajamos en la persona, porque ya el médico, su neurólogo, está trabajando en el Parkinson. Ahora hay que trabajar en la persona. Entonces tenemos los programas, todos los programas de Medicina para Vivir 100 Años en YouTube. Tenemos tips todo el tiempo, hay abordajes de reconstituyentes y tips muy sensibles para mejorar este día a día, que va a ser un cambio dramático en la calidad de vida del paciente y en la evolución de la enfermedad, porque van ligados. Acordarse que son dos cosas distintas. Es un papá con Parkinson. El Parkinson está tratado, hay que tratarlo al papá, y con el papá tenemos miles de herramientas. Hablando de una de las herramientas, quiero que recomiendes Plan Revitalizante. Dale. Mira, Plan Revitalizante se trata de un plan de 3 meses, de 90 días. No es un medicamento sintético, es un abordaje de reconstitución, de revitalización y de estimulación a que el propio organismo genere procesos de desintoxicación, regeneración y revitalización celular. Plan Revitalizante, te lo recomiendo, ultra vital. Este es el Plan Revitalizante Premium del Dr. Adrián Jaime. 4 veces más potente, metabólico general para mantenerte en forma, anti-age y regenerativo por excelencia. Con el Plan Revitalizante del Dr. Adrián Jaime, siento mayor energía, vitalidad, claridad mental. Y sigo estando en forma. Gracias, Adrián. Vas a lograr regenerar tejidos con nuestro nuevo colágeno Provital 7, recuperando tu piel y firmeza por completo. Regenerar el sistema osteoarticular. Este es el Plan Revitalizante Premium del Dr. Adrián Jaime, el plan de vitalidad para disfrutar tu vida. Y seguimos con Medicina para Vivir 100 Años. Adrián, ya llegamos al final del programa. Como siempre, un placer y bueno, espero verte en el próximo. Encantado como siempre, y en la próxima nos estamos viendo. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado una vez más. Espero que hayan disfrutado de este programa y nos vemos en un próximo programa de Medicina para Vivir 100 Años. Muchas gracias.